Queridos filósofos de la vida, estamos reflexionando sobre cuestiones vitales importantes y hoy vamos a hablar sobre los tres pilares que conforman el ego, qué es el ego y vamos a contar casos reales de cómo estos tres pilares que conforman el ego afectan a la vida de las personas. Entonces esperemos que os guste el vídeo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Sí, pues Genial, bueno, encantado. saludos a todos los seguidores de Latinoamérica y vamos a hablar primero vamos a ver lo que es el ego. Y el ego es una ideación que hace la mente y que crea una imagen nuestra, pero que no es real. Entonces, en función de tu cultura, en función de dónde naces, en función de las experiencias que vas teniendo, vas creando una imagen sobre ti. Y hay un método que se llama el método Sedona, que desarrolló el maestro de David Hawkins, que comenta que el ego se basa básicamente en tres pilares, que es la necesidad de aprobación, la búsqueda de seguridad y deseo de control. Es decir, repetimos, aprobación, necesidad, aprobación, seguridad y control. Entonces tenemos varios casos que si quieres, si se te ocurre alguno sobre esta búsqueda de aprobación o la necesidad de seguridad, si lo quieres comentar, Bueno, y lo analizamos. es la vida misma, es decir, desde el momento en que nosotros nacemos y desde el momento que nos ponen un nombre, es decir, el niño cuando nace es conciencia pura, no tiene conciencia de que es un niño y que se llama fulanito y que tiene un cuerpo. Poco a poco va, digámoslo así, tomando conciencia, pero claro, desde que tus padres te dan un nombre, de tus padres tienes una familia, pues vas constituyendo tu mundo y se va constituyendo el ego. Y es importantísimo porque los primeros días, semanas y meses de vida es clave porque el niño en ese momento no ha desarrollado un lenguaje verbal, evidentemente, se desarrolló muy posteriormente, no ha desarrollado un lenguaje conceptual como nosotros nos manejamos normalmente, y sí que es una esponja que capta absolutamente todas las emociones. Entonces el niño capta cómo está su madre interiormente, qué siente hacia él, qué emociones tiene, qué sentimientos tiene, etc. Por eso su madre y su padre y su entorno es fundamental lo que decimos a nuestros hijos, a nuestros bebés, el amor que les damos, etc. ¿Por qué? Porque el niño a medida que va creando su propia personalidad y su propio ego, necesita recibir amor permanente. A medida que esa personalidad se va cuajando, se va desligando del amor universal, que es el amor de su alma, y va creando una pequeña cápsula que necesita amor. ¿Y qué es ese amor? La aprobación. La aprobación. Entonces, dependiendo de que el niño establezca una serie de pautas de cómo la gente le da más amor, va a desarrollar su vida. Sí, es muy interesante y esto, por ejemplo, en mi nuevo libro sobre el silencio, que se llama El silencio y tu camino a despertar espiritual, que lo voy a publicar pronto. En este contexto pongo el caso de un niño que se levanta a las 3 de la mañana porque tiene hambre y se pone a llorar. Y entonces los padres pues hacen todo tipo de cuestiones para que el niño deje de llorar. Entonces el niño se da cuenta que a las 3 de la mañana, si llora, le van a castigar. Pero hace lo mismo a las 9 de la mañana a la hora del desayuno y se da cuenta que si llora, le van a premiar. Entonces ahí ya poco a poco se le van condicionando todo su sistema de creencias y cómo conseguir el alimento. No solamente ocurre ahí, sino luego cuando va a la escuela, de repente tiene que sentarse en un pupitre y sabe que si está sentado durante 50 minutos no le van a castigar ni le van a gritar, pero si hace algo diferente
supuestamente tiene que hacer conforme a la orden social, le van a ir castigando. Entonces, esto va generando su ego, su programa del ego, donde sabe que si hace algún tipo de acciones va a ser premiado, y si sabe que hace otro tipo de acciones va a ser castigado. Y ahí nace el deseo de aprobación de los demás. Sí, no solamente de aprobación, sino de control. Y de seguridad también. Pero es que es increíble porque ese sistema de creencias nos va a condicionar de una manera tan brutal durante toda nuestra vida que al final la vida que vivimos no es la nuestra, es la vida que hemos construido sobre unas creencias, ¿no? Y eso es fundamental, llegar a comprender eso, ¿no? Con lo cual, todas las tradiciones espirituales hablan de la trascendencia del ego, de la muerte del ego. Sí. Y yo creo personalmente que el ego no es algo malo, el ego es necesario para estar en este mundo. El problema del ego es que controle tu vida. Es decir, Sí. el ego es un instrumento para estar en el mundo, pero no es quien debe supervisar tu vida. Sí. Y ahí está, pues, gran parte de la búsqueda espiritual es trascender ese sistema, microsistema de creencias que nos tienen cerrados en nuestro mundo, ¿no? Sí. Entonces, si quieres, podemos contar alguna historia ligada, por ejemplo, a la búsqueda de seguridad. Se me ocurre un caso, por ejemplo, de un padre que era funcionario, y entonces, pero el hijo que tenía otra serie de inquietudes, pero tenía mucho miedo a no tener dinero a final de mes. Entonces le dijo, mira, tú vete a lo seguro, y le fue metiendo esta idea desde muy joven. Aprueba una posición que te va a dar una seguridad económica durante el resto de tu vida. Y entonces a lo mejor el hijo quería hacer otra cosa, pero esta idea fue incorporándose a su sistema de creencias, y el hijo se hizo funcionario y estuvo así durante 40 años. Pero realmente la persona a lo mejor quería ser artista, quería vivir una vida donde tuviera algo más de emoción, y tuviera una capacidad de ganarse mucho dinero o poco, pero por sí mismo. Es decir, una vida con más aventura. Sí, pues es un ejemplo estupendo. Sucede también con el ego, eso es un tema que ha estudiado mucho Alejandro Jodorowsky, que las pautas de una familia se repiten, y muchas veces estas pautas se repiten simplemente por una fidelidad inconsciente a hacer lo que hace tu padre. Es decir, y eso sucede a unos niveles increíbles, es decir, a nivel de bisabuelos, a nivel de abuelos, a nivel de padres. Y sucede de una manera a veces tan contundente como, por ejemplo, repetir pautas de enfermedades. Y eso se hace en el fondo con una necesidad de aprobación. Es decir, quiero que mi padre me apruebe, quiero que mi padre me ame, y yo interpreto que para ello tengo que imitarle. Sí. Sucede a nivel inconsciente, y por eso, de alguna manera, el hecho de pertenecer a una familia, a un linaje, también de alguna manera nos incita a trascender los condicionamientos de ese linaje que inciden directamente también sobre nuestro ego. Sí, eso podemos considerarlo como el karma. Cuando uno nace en una familia, digamos que nace con el karma de esa familia. Entonces, nuestro trabajo es parar ese karma. ¿Y ese karma cómo se para? Primero, dándote cuenta donde, en el momento en el que tu familia está haciendo algo que es como una especie de locura. Porque digamos que todas las familias, en cierto modo, son disfuncionales. Pero uno no se da cuenta hasta que no sale. Entonces, por eso es tan importante de joven viajar al extranjero, ver a tu familia desde otro punto de vista mucho más elevado, con sus cosas buenas, sus cosas malas, con sus manías. Y entonces desde ahí decir, vale. Bueno, sabes que en los cursos que hacemos viene mucha gente, y es muy frecuente que las mujeres digan, es que me he casado con un hombre similar al de mi abuela, al de mi bisabuela y al de mi madre. Mismo tipo de hombre, mismo patrón, con las mismas características, y es porque, digamos, como un tributo a la tribu, la persona sigue el mismo esquema y el mismo patrón en
en muchos efectivamente. temas. Sí. Pues yo voy a decir otro ejemplo de esta necesidad de aprobación, de seguridad y de control. Yo creo que en este ejemplo se resumen los tres. Y es, por ejemplo, un niño que interpreta en su más tierna infancia que la mejor manera de que lo quieran es siendo un buen niño. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere a los buenos niños. Que eso está muy bien, lo sé. Sin embargo, a lo mejor el hecho de ser un buen niño le condiciona toda su vida porque eso implica una obediencia ciega a todo lo que le dicen. Y al final ese niño se va a dar cuenta que no va a poder expresar lo que realmente es. Sí. Porque si expresa lo que realmente es, está desobedeciendo. Y su mandato interior es que si desobedece, no le van a querer. Sí. Y eso se transpone a todos los elementos de la vida, en la vida familiar, en el matrimonio, en el trabajo, en la vida profesional, etc. Y al final termina la vida dándose cuenta que realmente no ha podido expresar todo su potencial y todos sus talentos por miedo a que no le quieran. Sí. Ahí lo que ocurre es que la persona renuncia a su deseo. Entonces, cuando una persona quiere ser un niño bueno, entre comillas, o una niña buena, está buscando qué es lo que otros desean para acomodarse al deseo de otros y va poco a poco renunciando a su deseo. Y entonces, al cabo de 20, 30 años, dice, anda, si es que he vivido la vida que otros querían, porque si hacía eso que otro deseaba, me iban a dar la palmadita en la espalda y así iba a ser una persona buena y aceptada. Y entonces, los que estáis viendo el vídeo, podéis apuntar las veces que habéis renunciado a vuestro deseo verdadero y habéis hecho cosas que no queríais hacer porque teníais miedo a que otros no os aprobaran o que otros no os quisieran. Y ahí es cuando uno empieza a renunciar a sí mismo. Y en esa renuncia de uno mismo es cuando empieza uno a salirse de su centro y es cuando empiezan los problemas verdaderamente. Entonces, es mejor decir, no lo quiero hacer, o no quiero salir con esta persona, o no quiero hacer ese trabajo en una fase temprana, que no ir diciendo, bueno, lo voy haciendo para calmar al otro, esto es muy frecuente, voy a calmar al otro, aunque no lo quiero hacer, para que no se enfade conmigo, y así le vas calmando, pero esa pastillita que le vas dando cada vez tiene que ser más grande, porque el otro se da cuenta que va teniendo poder sobre ti, para calmarle, porque sabe que si no haces aquello que él quiere, o que ella quiere, se va a enfadar contigo y tiene poder sobre ti. Entonces, cuantas más pildoritas de estas le des para que se calme, más poder va a obtener sobre ti. Entonces, el camino espiritual es recuperar el poder que le vas dando al otro. Al final es un camino liberador. Otro caso que te voy a poner, por ejemplo, las personas que son narcisistas o tremendamente narcisistas, o personas que han sufrido, por ejemplo, maltrato infantil o que no han sido queridas durante su infancia, pues muchas veces tiene como consecuencia que el ego de estas personas que al final no han podido quererse a sí mismos porque no han tenido ninguna aprobación, busquen de una manera sistemática y casi que abusiva la aprobación de los demás. Y eso es, por ejemplo, un cierto tipo de personalidades excesivamente egocéntricas o narcisistas que al no haberse amado buscan por todos los medios la aprobación y que la gente le ame de una manera exagerada, ¿no? Son perfiles, pues, por ejemplo, de muchos megalómanos o de, incluso en la historia de la humanidad, pues de tiranos, ¿no? que han buscado este modelo al final, pues, y que logran por una serie de herramientas emocionales arrastrar a pueblos enteros simplemente por un problema de ego, ¿no? Y de megalomanía. Ahí es la búsqueda de la atención. Efectivamente. Y luego la tercera fase que no está tan bien, digamos, el tercer pilar del ego, que muchas veces no estudiamos con tanta profundidad, es la necesidad de control. Entonces, esto se da mucho en hombres que se enamoran de mujeres muy guapas, pero que tienen miedo a que estas mujeres, porque claro, tienen mucha atención de otros hombres. Entonces, la inseguridad que tienen ellos hace que encarcelen a las mujeres en una especie de jaula de oro y entonces las empiezan a controlar.
Y entonces ahí es donde empiezan a perder el atractivo que ellas sienten por ellos. Porque ellos piensan, si esta mujer la dejo libre, va a estar sometida a muchas tentaciones de muchos hombres y la voy a perder. Y esto le pasa a mucha gente millonaria que sale con modelos y que luego las encierran en la jaula de oro y las tienen completamente controladas. A nivel, les controlan el móvil, no pueden tener amigos, no pueden salir con nadie, las dejan en casa. Y entonces esto poco a poco hace que la mujer vaya perdiendo el atractivo y sea la primera causa de que ella les deje. O que ella diga, bueno, pues tengo una vida cómoda y bueno, sé que tengo una persona que me está controlando todo el tiempo, acepta eso y a lo mejor pues es el trato que ella acepta a cambio de que la controle, ¿no? Pero lo normal es que la mujer le deje. Y Gonzalo, desde tu punto de vista, ¿cuál es el primer paso para comenzar a trascender ese ego? Sí, entonces, y esto lo podéis apuntar, que básicamente es no hacer nada que realmente no quieras hacer. No hacer nada que otros esperen que tú tengas que hacer, pero realmente no te sale o no quieres hacer. ¿Por qué? Porque ahí estás empezando a salirte de tu centro. Entonces, tienes que hacer una meditación profunda sobre realmente qué es lo que quieres en tu vida. Y luego tomar decisiones que inicialmente pueden parecer difíciles, pero que luego, poco a poco, eso te va a dar un montón de libertad. Entonces, sobre todo a nivel de pareja ocurre mucho, que uno empieza a ceder, empieza a hacer cosas que no quiere, otro sigue cediendo y empieza a hacer cosas que no quiere, y a los 10 años, ambas personas, sin haber hablado y sin un diálogo, están haciendo cosas que no quieren porque piensan que el otro quiere que haga eso. Y entonces, mira, me acuerdo de un caso de una pareja donde discutieron y el hombre dijo, mira, es que estoy haciendo este trabajo desde hace 10 años que no me gusta por ti y por la familia. Y ella le dijo, pero nadie te ha obligado a hacer eso, lo has hecho porque tú has querido. Parece que yo soy el que decía ella, parece que yo te estoy obligando a que hagas eso, pero en realidad es una película tuya. Decía ella, yo lo que quiero es que tú seas feliz, no que hagas un trabajo que no te gusta y ponernos a nosotros de excusa, ¿sabes? Entonces, sí. Sí, eso es importante. Y a mí sí me gusta mucho siempre la confianza en la vida, la confianza del alma. Al final, cuando trascendemos el ego, es cuando nos fundimos con nuestra esencia. Nos damos cuenta que esa conceptualización que teníamos de nosotros mismos era un fantasma, que en realidad no existía. Eso lo dicen todas las tradiciones espirituales, ¿no? Y te das cuenta hasta qué punto estabas condicionado por esa sombra, por ese fantasma, ¿no? A mí en la mitología griega que me gusta mucho, un ejemplo perfecto del ego es el laberinto de Teseo, sí, de Teseo y Ariadna, que al final el laberinto representa la mente, los vericuetos de la mente, y las paradojas, las contradicciones de la mente. El Minotauro es este ego brutal, primitivo, ¿no? Que no se domina o que no puede dominarse. Y aquí Ariadna representa el alma. Ariadna salva a Teseo, le indica el camino a Teseo para que Teseo finalmente se funda con Ariadna y de alguna manera retorne a su origen como rey de Atenas. Es interesante, ¿no? Porque el salir del ego es salir de ese laberinto. El ego es un laberinto que tiene un montón de salidas, de contradicciones, de cuartos cerrados, ¿no? Y ser consciente de todo eso, yo creo que es fundamental. Sí. Una manera, el ego de qué se alimenta? Se alimenta del diálogo interno. Se alimenta de una serie de pensamientos que le hacen sentirse
digamos, como el rey de la casa. Entonces, ¿cómo se desactiva el programa del ego? Se desactiva dejando de pensar. Entonces, ¿y cuál es la mejor manera de dejar de pensar? Hacer meditación, por ejemplo, 10 minutos de silencio cada día. ¿Y qué es lo que haces? Haces el vacío mental para que una inteligencia superior empiece a manejar tu vida. Sí, y el combustible del ego es la memoria. Es decir, son los recuerdos de quién eres, de quién no eres, de cómo, en fin, ese es el combustible. Y aquí, perdonadme, pero es que no lo puedo evitar, tengo que irme a otro mito, que es el de Orfeo y Eurídice, que al final es la misma dualidad, ¿no? Que Orfeo, que en este caso representa el alma, baja a los infiernos para rescatar a Eurídice, que de alguna manera en este caso sería el ego. Y cuando está saliendo del infierno, le dicen, tú puedes salir del infierno, pero no mires hacia atrás. Orfeo, que está saliendo, detrás va Ariadna, y en el último momento, Eurídice, y en el último momento, Orfeo mira hacia atrás y Eurídice desaparece. Ese mirar hacia atrás representa la memoria, sí, los recuerdos. Sí, que es curioso, pero es que la gente piensa que lo que recuerda ha ocurrido, Sí. pero la inmensa mayoría de recuerdos que tenemos no han ocurrido o no han ocurrido como los interpretamos. Efectivamente. Entonces, mucha gente que dice perdono pero no olvido, en realidad, primero, que eso que te hicieron, en realidad no te lo hicieron. Es una intelequia tuya que te has hecho para hacerte o colocarte en una posición de víctima. Y luego lo vas reforzando en la película interna que te has creado. Y si tú preguntas por ese hecho, por ese detalle que ocurrió, que tú crees que ocurrió de una manera cuando eras joven, y le preguntas a las personas que estuvieron allí, te van a dar una versión completamente diferente a lo que ocurrió. Es que además lo vas transformando con el tiempo, lo vas acomodando a lo que tú quieres creer de ti para estar tranquilo contigo mismo. Exacto. Y es verdad, los recuerdos son completamente distintos. No hace falta más que leer los libros de historia y las distintas interpretaciones, ¿no? Y al final, entonces, lo que podemos deducir es que en nuestra vida está jalonada muchas veces por ensoñaciones, por fantasmas. Sí, el ego es el que crea los fantasmas. Y esto, por ejemplo, lo enlazo con la historia de Lot y la estatua de sal, que es lo mismo de mirar atrás, que salieron de la ciudad corrupta, no era Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde estaba, creo que... Sí. Sí, entonces, estaban en una ciudad corrupta, que es la ciudad del ego, salen y le dicen, no mires hacia atrás. Y miró y se convirtió en una estatua de sal, que se cristalizó. Entonces, eso, por ejemplo, para dar un consejo, estamos en un canal de filosofía vital, ¿qué consejo le podemos dar a la gente, sobre todo a la gente joven que nos escucha? Es, tira para adelante, no mires para atrás. ¿Qué quiere decir? Has cometido un error. Todo el mundo comete errores. Te has metido en un negocio que te ha ido mal. Has estado en una relación que no te ha ido perfecta. Vale. Como dicen en inglés, move on y mira hacia adelante, que es la historia, digamos, de esperanza, y es lo que nos están diciendo los textos sagrados y los mitos, que es, deja de mirar atrás, deja de recrearte en tu basura, deja de recrearte en tu entelequia egoica, y di, mira, vale, así es con lo que, estas son las cartas con las que estoy jugando esta partida de la vida, voy a tirar para adelante y voy a manejarla de la mejor manera posible. No me voy a recrear en estos traumas o en estas cosas del pasado que al final me atrapan ahí y que van alimentando mi ego. Pues eso, y ya por referirlo a otra, digámoslo así, historia, en otro de los arcanos del tarot, yo, por ejemplo, lo relacionaría directamente con el arcano 18, que es la luna. Es un arcano que está muy bien porque además Yesod es la luna. La luna no refleja la luz directa
Es decir, en la luna se refleja la luz del sol, pero no es el sol. Y si nosotros una noche de luna, las cosas no se ven con la claridad del día. Es decir, se ven fantasmas donde no hay, se ven cosas que se mueven, va uno a tientas, y eso es un poco la luna. Y vivir el mundo desde el ego, además en la luna aparece un animal que es el cangrejo, que es un animal que se protege, que a veces va para atrás, que desconfía. Es un poco eso, ¿no? Cómo vivir la vida desde el ego es una vida que muchas veces se vive pues con temor, con miedo de alguna manera, con desconfianza y bueno, y una vida pues en una cárcel, ¿no? Con lo cual vale la pena trascender el ego. Sí. Cuando trasciendes el ego, llegas a la carta 19, que es el sol, que es la luz plena, ¿no? Pues invitamos a nuestros amigos filósofos a que observen qué parte de estas tres soportes del ego es la que más les afecta a ellos, que pongan un comentario a ver si podemos ayudar a desentrañar esta necesidad de búsqueda de aprobación, de deseo de control o de búsqueda de la seguridad. Y nada, muchísimas gracias. Daniel, no sé si quieres añadir algo. No, bueno, que me parece muy interesante dialogar con todos estos temas, aprendo muchísimo de lo que tú dices y espero, y yo creo que tú también esperamos sinceramente por lo menos arrojar ciertas pistas o ciertas ideas que puedan ayudar a nuestros oyentes a seguir investigando. Genial. Muchas gracias, Dani.